queremos hablar hoy de un tema tal vez para muchos un tanto controversial, pero para nosotros es querer traer entendimiento y poderlo traer a la luz de las palabras, como dijo el pastor Sullivan, que es padres espirituales o manipulación. Y como bien dijo, lo queremos traer con mucho respeto, hablando de que son nuestros hermanos en Cristo y en la fe. Así que comenzando con este tema, pastor, lo primero que quisiera que pudiera compartir con nosotros es tal vez un resumen o un poco de dónde nace esta doctrina, quién es su prepulsor. Háblenos un poquito de esto de padres espirituales. ¿Cómo nace esta doctrina de padres espirituales? Bueno, primero, según mi entender, esta doctrina, esta enseñanza surge de lo que se está llamando la nueva reforma apostólica. Ahora, el origen o la base de este movimiento es recién, porque quizás tiene 15 años. Vamos a ponerle por mucho 20 años. Ahora, sí tenemos que reconocer que el movimiento de la nueva reforma apostólica hoy representa el movimiento doctrinal más grande en el mundo pentecostal, de millones de pentecostales y algunos carismáticos. Entonces estamos hablando de un movimiento que sigue teniendo un gran énfasis, ¿verdad? Una gran presencia, especialmente en las iglesias del tercer mundo, lo que es toda América Latina, y ahí incluyo las comunidades hispanas latinoamericanas de los Estados Unidos, ¿verdad? Que la influencia África, Asia, ha sido otros lugares a donde ha tenido y está teniendo una gran influencia. En sí, uno de los padres más reconocidos de este movimiento es Peter Wagner. Peter Wagner, quien fue por años misionero en Costa Rica, y es interesante, yo conozco a Peter de años y años y años, y yo conocí a Peter cuando Peter era una de las voces cantantes antipentecostales en América Latina, cuando él era misionero. Entonces, él tuvo un tipo de conversión más tarde y se identifica como pentecostal. Ahora, él, Wimber y otros que tuvieron una gran influencia en el seminario teológico de Fuller en Pasadena, California, tuvieron una gran influencia en un gran ministerio de milagros. Bueno, el hecho era que en el curso de ellos, de Signs and Wonders, era el título del curso, se llevaron a cabo milagros en el salón de clase del seminario. Y esto creó una crisis para el seminario Fuller, porque el seminario Fuller es calvinista reformado. Y ellos no creen que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo están vigentes hoy. Y entonces aquí tienen una clase a donde el Espíritu Santo se está moviendo con milagros, ¿verdad? Entonces los echan del seminario. De ahí entonces se va desarrollando otros ministerios como el Vineyard de Wimber y otros, ¿verdad? Pero entonces esto se va a ir desarrollando en el escrito de Peter Wagner, en lo que se va él a anunciar y otros, Johnson y otros, como la nueva reforma apostólica. Este es el nombre que le van a dar a este avivamiento, a esta orientación bíblica, a esta interpretación bíblica. Ahora, es una nueva reforma, es decir, que la reforma de Lutero, ¿verdad?, ya se ha superado, y también el concepto de apóstol ahora se va a redefinir y se va a reubicar en la vida y misión de la iglesia. Ahora, como dije, esto representa hermanos y hermanas en Cristo que han caído, y a mi parecer y al parecer de la palabra, yo espero esta noche indicar en la palabra por qué están desviados del texto bíblico. ¿Okay? Pero esto es un fenómeno norteamericano
que ha pasado de los Estados Unidos al tercer mundo y tiene una gran influencia extraordinaria en nuestras iglesias. Pastor, a modo de un resumen para las personas que nos están escuchando que a lo mejor no tienen bien claro lo que es esta reforma, esta nueva reforma apostólica, ¿usted pudiera dar un resumen, algo bien sencillito para que nuestros oyentes puedan entender mejor de qué se trata? Sí, se trata que ha habido hoy un nuevo avivamiento ante los 5 ministerios apostólicos de Efesios 4, y el Señor dio a la iglesia algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que hay una nueva época de avivamiento y de expresión de la dirección apostólica. Y aquí el énfasis, que es distinto a los otros avivamientos, que en mi opinión los saca de las escrituras. Primero, muy peligroso. En los escritos de Wagner y otros y otras que están escribiendo, que son los maestros del movimiento, afirman que ellos están en otro nivel de revelación. Afirman que ellos reciben revelación de ángeles. Y uno hasta afirma que Dios consulta con él antes de hacer sus decisiones. Entonces, se crea un movimiento a donde lo que va a servir de revelación supera lo revelado en la escritura. Y entre las cosas que va a fundar, el por qué se llama la nueva reforma apostólica, es que va a ubicar al apóstol como la persona superior, mayor, a quienes todos los otros en la iglesia tienen que estar sujetos. En la nueva reforma apostólica, el lugar del pastor es secundario. Ahora, ¿por qué este énfasis? En la teología doctrina de esta nueva reforma apostólica, se está utilizando malmente Efesios 4, que él dio a la iglesia apóstoles. Y lo que están afirmando es que ahora hay, y el texto bíblico afirma, una jerarquía de autoridad, de unción, de poder, de revelación. Y que esta jerarquía comienza con el apóstol y el profeta. Y el énfasis en la nueva reforma apostólica es apóstol y profeta. ¿Por qué? Porque ellos interpretan que así como el apóstol Pablo y otros recibieron revelación divina, que es lo que constituye el Nuevo Testamento, el apóstol hoy también recibe revelación divina. Es decir, el apóstol hoy es el portavoz de la nueva revelación de Dios, que está a otro nivel de las escrituras y que no tiene que estar sujeto a las escrituras. Lo otro que acompaña al apóstol es el profeta, porque el profeta es el que recibía la revelación. Ahora, la confusión bíblica, teológica que tiene es que en el Nuevo Testamento el profeta no recibe revelación. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, que está tratando con los ministerios y los dones, capítulo 14, él es claro que aquellos que van a desempeñar el ministerio de profeta son para exhortar, consolar y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el profeta no trae revelación divina. En el Antiguo Testamento sí, pero no en el Nuevo. Hay lo que se llama una descontinuidad. Y la práctica de revelación y el profeta se descontinúa en el Nuevo. El que va a recibir la revelación es el apóstol, y no todo apóstol. Porque hay apóstoles que no recibieron revelación divina. Entonces, pero ellos interpretan que tanto el apóstol como el profeta
ambos reciben revelación contemporánea hoy para dirigir la iglesia, y ellos son las autoridades máximas a los cuales los otros miembros del cuerpo de Cristo necesitan someterse. Y es en este concepto de sujeción, de jerarquía, que ellos son superiores a los otros, que se va a enmarcar el problema de la paternidad espiritual. Amén. Y antes de seguir avanzando, hay algo que usted tocó que me gustaría tal vez escucharle su opinión, y es que se ha desarrollado en países tercermundistas. Pregunto, porque lo que nosotros hemos podido ver es que obviamente sí hay un gran, y ha habido un gran impacto en lo que es Centroamérica, Latinoamérica. ¿Esta doctrina tiene alguna base para la que se haya desarrollado de esta manera en estos países el asunto económico y el asunto político? ¿Por qué prospera? ¿Por qué prospera en esos países? Sí, bueno, hay varios elementos, no solamente bíblicos, teológicos, históricos, sino culturales y políticos sociales. Mi experiencia en América Latina de más de 20, 25 años, estar enseñando, predicando, moviéndome y viviendo en América Latina, es que aquí tenemos que reconocer que el contexto latinoamericano, cultural y sociopolíticamente, se entiende dentro del marco de la estructura de clase. En el caso de nosotros en los Estados Unidos, Puerto Rico, nos definimos por estructura de raza. Entonces, hay unos criterios distintos. Y en América Latina, el fenómeno de la estructura de clase apoya, refleja las estructuras de jerarquía. Es decir, nuestros países centroamericanos se han formado dentro de jerarquías de dictadores. Y eso se ha convertido en la historia como algo normal. Entonces, en esas estructuras de poder, especialmente en categorías de clase, bueno, como dice la canción en español, a donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, se ha creado condiciones de sujeción, que el indio se somete al cacique, no se le cuestiona al cacique. Entonces, esa actitud cultural, social, política se presta para ser manipulada por líderes que tienen espíritus de cacique, de ser opresores, en este caso de la iglesia, del rebaño. Y vemos que Pedro nos dice, tengan cuidado que hay aquellos que vienen vestidos de oveja, pero son lobos. Los que están buscando su propio dinero, su propio... Esto se ha dado en la historia de la iglesia. Entonces, ese elemento social cultural se presta, me parece a mí, para ser manipulado. Por ejemplo, en uno de mis pastorados en Boston, donde la mayoría de la congregación era centro y suramericana, la minoría era puertorriqueña, cuando los convocaba a reuniones para hacer decisiones congregacionales, ellos me decían, no, pastor, aquí no tenemos nosotros, usted es el pastor, usted nos dice a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos? No. Los puertorriqueños en la congregación eran los que venían a cuestionar. No, yo cuestiono, yo propongo, pero los latinoamericanos esto le tenía bien raro. ¿Cómo están cuestionando la autoridad pastoral si él es el cacique? Entonces, eso se presta, creo, en diversas maneras. El otro elemento que corresponde y acompaña a este es el nivel de escolaridad. Es otro fenómeno, porque mire, si algo es tan importante en nuestra fe cristiana, se requiere leer y entender lo que uno lee. ¿Ve? En la parábola del sembrador, el Señor fue bien claro que hay aquellas cosas que impiden que la semilla dé fruto. Y entonces estamos viendo en el contexto de América Latina, me parece a mí, esta nueva doctrina rara de la nueva reforma apostólica, me parece refleja los tres peligros que Jesús en Mateo 13 resaltó con la semilla y el sembrador. Porque dice que el sembrador salió y sembró y una de las semillas cayó en el camino y no dio fruto.
Vinieron las aves y se la comieron. La otra cayó en pedregales y porque no tenía profundidad ante el sol, se quemó, no dio fruto. La tercera cayó entre los espinos y los espinos ahogaron la semilla y no dio fruto. Entonces, la que dio fruto fueron los que oyeron, porque note, todos oyeron. El que cayó en el camino oyó, el que cayó en pedregales oyó, el que cayó en espinos oyó, pero los tres impedimentos a que la semilla diera fruto era primero la ignorancia. Y Jesús mismo lo dice cuando más adelante, capítulo 13, él dice, estos son aquellos que oyeron y no entendieron. Estos son los que caen en el camino. Entonces hay un gran nivel de ignorancia bíblica, que hay una lectura superficial, emocional del texto que sirve tristemente a ubicar el texto, a decir lo que yo quiero y lo que yo siento. La segunda semilla que cayó en los pedregales es el emocionalismo. Recibieron el mensaje con gozo. El emocionalismo, uno de los peligros de nuestra formación pentecostal, y yo soy pentecostal, es que a veces el emocionalismo define la escritura para nosotros, describe qué es lo que el Espíritu Santo o lo determina, es cómo nos sentimos. El tercer peligro fue la semilla que cayó entre los espinos, que es la prosperidad, el afán de este mundo, el dinero. Y vemos en la reforma apostólica estos tres elementos, que son los apóstoles que te van a dictar a ti lo que dice y cómo y qué dice la Escritura. No es que la palabra está abierta para el Espíritu Santo dirigirte, iluminarte y ser un responsable lector e intérprete de la Biblia. Entonces, estos son algunos de los elementos que se van a manifestar en lo que estamos conociendo como una nueva reforma apostólica, que tiene una implicaciones serias. En la parábola, Jesús cierra la parábola diciendo que la semilla que cayó en buen terreno es aquellos que oyen y entienden. Y porque han entendido, han sido capacitados para dar fruto. Amén. Entonces vemos en este asunto apostólico, entre otros problemas que existen con este movimiento, el asunto de superar la revelación bíblica de la Escritura es para mí la más grave, porque si uno tiene otros medios de revelación, entonces uno está poniendo la autoridad de la Escritura secundario. Y esto es clave, esto es antibíblico en ese sentido. Esto no tiene otra cosa sino ser contrario a las Escrituras. Paro ahí. Amén, pastor. O sea, dejándonos llevar por eso que usted está diciendo, podríamos decir que no debería ningún ministro decir, yo vengo con una nueva revelación, yo vengo con un mensaje, yo les voy a traer y yo les voy a predicar un mensaje a través de una nueva revelación. ¿Eso estaría correcto? Bueno, es antibíblico, y si es antibíblico no puede ser no puede ser fuente del Espíritu Santo. ¿Ve? Simplemente no hay nueva revelación. Hay iluminación y tristemente muchas veces se confunde. Yo he visto esto como pastor. Los hermanos típicamente confunden revelación con iluminación. La revelación es la palabra de Dios y no hay un sustituto, no hay otra cosa, sino esta palabra, que esta es la revelación, la única revelación. Ahora el Espíritu Santo, el autor y fuente de esta revelación divina, ahora que tenemos la Escritura, continúa relacionándose con el creyente como el iluminador de aquello de cuál fue el autor. ¿Y quién mejor te explica el contenido de un libro sino su autor? Entonces el Espíritu Santo ahora asume una nueva relación con el creyente como iluminador, el que me ayuda y me capacite para yo entender lo que se ha revelado. ¿Ve? Y esto para mí es muy importante, el lugar de la persona del Espíritu Santo, especialmente en la vida misión y la relación de los miembros del cuerpo de Cristo el uno con el otro.
Amén, pastor. Entonces ahora para entrar en el tema que nos compete en la noche de hoy, que es la paternidad espiritual, podríamos decir que esta doctrina es como una raíz, ¿verdad? Algo que sale entonces de esta nueva perspectiva o este nuevo concepto doctrinal del apostolado. Sí, yo entiendo que encuentra sus raíces ahí. Es decir, porque a mí mejor entender, yo leyendo la literatura de sus autores, entiendo que lo que se está promoviendo, que encuentra su origen en el nuevo apostólico, es el asunto de jerarquías de poder, donde parten de la premisa que Efesios 4, donde dice, y él dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que lo que se marca ahí es jerarquía. El que tenía todo poder y autoridad sobre la enseñanza y la dirección de la iglesia era Pablo. Sin embargo, eso refleja una lectura profundamente superficial de los que dicen eso. Porque si algo Pablo sigue repitiendo en sus cartas, que él es consiervo, que él no es superior a ellos, ¿verdad? Entonces ellos ignoran. Es de nuevo, me parece ignorante y espero que sea ignorante y no manipulación, porque yo veo la ignorancia algo más de mayor cuidado, ¿verdad? Que el que quiere manipular el texto bíblico. Entonces me parece que descuidan el testimonio de Pablo mismo, de él verse como uno de ellos, ¿verdad? Y a veces es el mayor pecador. Se está él mismo rebajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En esa afirmación de la jerarquía de Efesios 4, interpretarlo como jerarquía, entonces van a ubicar los ministerios de Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, los van a acomodar dentro de esa jerarquía de poder. ¿Ok? Ahora, Efesios 4 sí refleja un tipo de jerarquía. Pero la jerarquía que me parece que refleja Efesios 4 y las cartas Paulinas y Cristo son jerarquías de servicio, jerarquías de diaconía, jerarquía del desempeño de los dones, que estamos a servirlo el uno al otro. ¿Ve? Entonces, pero ellos no lo están interpretando así. Entonces, la jerarquía en sí no es mala, no es antibíblica. Es cómo se interpreta y se utiliza el concepto de jerarquía. Porque el concepto de jerarquía lo podemos ver ilustrado en el Antiguo Testamento con Moisés y Jetro. Viene el suegro y dice, mira, mijo, tú te estás matando. Tú tienes tanta carga de este gran pueblo. No, mijo, delega, nombra jefes. Y es interesante que lo que se repite en el Antiguo Testamento para describir esta jerarquía es la palabra hebrea Rosh. La palabra hebrea Rosh se utiliza para identificar el rey, el jefe, el mayor, el encargado, el que desempeña poder. Y también como la cabeza, porque Rosh en hebreo literalmente quiere decir cabeza de un animal, la cima de un monte, es el mayor. ¿Ok? Entonces, en todo el Antiguo Testamento sí tenemos un modelo de jerarquía. En el Antiguo Testamento eso es bíblico. Ahora note quién es el que mueve a Moisés a establecer esa jerarquía. Jetro, su suegro. Pero entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que hay un cambio serio, porque cuando llegamos entonces al Nuevo Testamento encontramos que Jesús cambia el modelo. Y vemos en Mateo 20, 25 al 27, entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorían sobre ellos
y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros no será así. Me parece ese no será así. Se ignora, se rechaza dentro de la nueva reforma apostólica. Más bien, dice Jesús, cualquiera que anhela ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y aquí es esclavo. Y el que anhela ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, de nuevo esclavo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser cafela, la palabra aquí en griego como líder, el que manda es cafela, sino vino para ser esclavo, de manera que el Hijo del Hombre vino para ser, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, vemos lo que llamamos una descontinuidad de la jerarquía. Modelo de jerarquía de líderes, porque en el Antiguo Testamento habían líderes. Se usaba la palabra Rosh en hebreo y se repite a través del Nuevo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, eso no continúa. Hay una descontinuidad a donde Jesús rompe la continuidad. Es Jesús mismo. No será así con vosotros. Se está dirigiendo a sus apóstoles, sus discípulos, ¿verdad? El que quiera ser grande tiene que ser siervo. Entonces Jesús mismo marca la transición que va a verse en lo que más adelante va a ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, y el único en la iglesia, la cabeza, el cafela, es Cristo. Y todos sus miembros son esclavos y esclavas. Entonces, lo que ha hecho la reforma apostólica es deformar la estructura y las relaciones cotidianas de la vida y misión de la iglesia, imponiendo sobre las relaciones una jerarquía ajena a la identidad y misión y el deseo del Señor de la iglesia. Y Jesús dice, no será así con vosotros, sino, y vemos que Pablo, escribiendo la carta a los romanos, va a utilizar la metáfora, el ejemplo del cuerpo de Cristo, que somos miembros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprendéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí Pablo, en el contexto del primer siglo greco-romano, él está diciendo, miren, no sigan el modelo del mundo de la jerarquía greco-romana. Esa jerarquía, ustedes la conocen como opresora. Esto ha sido la cruz más grande que ustedes, especialmente como judíos y ahora como cristianos, van a tener que cargar. Y ahora la nueva reforma quiere reinventar la opresión de la jerarquía sobre los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, claro, jerarquías de poder. Porque las jerarquías de servicio son bíblicas. Pero es en la jerarquía del poder que ellos proponen y pretenden enseñar como bíblica, es que yo soy superior a ti y tú estás sujeto a mí. Y han convertido esa jerarquía en el vocabulario de padre. Ve, como padre, yo tengo autoridad sobre ti. Sin embargo, miren lo que nos dice Jesús, que si tú me vas a seguir a mí, tú tendrás que dejar padre y madre, porque el único que manda soy yo. Tu lealtad y obediencia a mí es anterior y superior a tu fidelidad a tu padre y a tu madre. Ahora yo entiendo que esto también fue un tipo de hipérbole, exagerando, pero sí él reconoce que en Deuteronomio 15 nos habla, honra a tu padre y a tu madre para que te vayas bien
Hónralo. Esto se repite y en el Nuevo Testamento se repite como 8 veces, tanto por Jesús como los apóstoles. Entonces, sin embargo, se establece en el Nuevo Testamento, cuando se funda la iglesia, en el día de Pentecostés, se asume unas relaciones distintas que a la del Antiguo Testamento, que eran de jerarquía. Ahora, en el Nuevo Testamento, siguiendo el modelo de Cristo, que Él vino para servir, ahora todos aquellos que se identifiquen con Él son siervos y siervas. Aquí tú eres siervo, y si tú eres apóstol, el apostolado no es tu estatus. El apostolado es el desempeño de tu servicio como mi esclavo. Y todos los otros dones y ministerios se desempeñan por esclavos y esclavas. Entonces, ahí no hay jerarquía de poder, que tú estás sujeto a mí. No, no, no. Tú puedes ser la persona llamada a dirigir esta obra como mi hermano y consiervo en Cristo. Pero no es que tú tienes una autoridad de ser mi autoridad espiritual, de ser la fuente de mi ministerio, mi llamado. Eso es antibíblico. Que la fuente de mi llamado, la fortaleza y la dirección de mi formación espiritual es dada única por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es muy importante que en la carta a los Romanos, a donde Pablo está escribiendo a una iglesia mayormente gentil, no judía, él va en capítulo 10 de Romanos, va a ser claro ahí que él va a decir, miren, yo quiero que ustedes, porque ustedes vienen de otras religiones, ¿ve? A donde hay jerarquía, a donde usted tiene muchos dioses, vamos a entender algo. Eso no es como las otras religiones romanas. Y Romanos 10:8 nos dice que Él está cerca de ti. Esta es la fe que predicamos. Y aquí la palabra pisteo, fe, ese es el contenido de nuestra doctrina. Aquí el uso de fe no es si tuviera fe como un grano de mostaza, diría este monte mueve. No, 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 no. Ese es otro uso de pisteo. Aquí Pablo está usando para identificar el corazón de qué es el requisito fundamental para uno ser creyente. Si te va a identificar como cristiano, si confesares con tu boca, y esto es público, que Jesús es Señor. Y aquí hay algunos elementos fundamentales a la fe cristiana que creo que el nuevo movimiento de reforma apostólica ignora o rechaza. Número 1, que la confesión es pública. ¿Por qué? Porque en Roma, en la adoración del emperador, había una adoración al emperador y habían templos adorando al emperador. Y a él exigía como emperador que él era el Señor. Esta es la fe que predica. Si confesares con tu boca que Jesús es que curia, Señor. Y la palabra curia y ahí es tu amo, tu dueño. Porque ahora en tu confesión pública tú rechazas la autoridad de César, porque él no es Señor sobre tu vida. Como creyente, el único que es Señor es Jesús. Y la relación es, si Él es Señor, mi relación con Él es como esclavo y esclava. Tristemente encontramos hermanos que utilizan a Juan 11, creo que a donde habla que ya no le hablo, ¿verdad?, como esclavo, sino como amigo, porque yo voy a compartir a ustedes qué es lo que yo voy a hacer, etcétera, ¿verdad? Pero lo que no reconocen o ignoran es que más adelante en ese mismo pasaje, él les va a decir, si ustedes hacen lo que yo los mando, que la condición de yo abrirme a compartir y tratarle a ustedes como amigos se funda sobre el hecho que ustedes son esclavos
Porque si ustedes no hacen lo que yo quiero, porque yo soy Señor, y esa es la confesión que ustedes han hecho, yo no los puedo tratar como amigos porque ustedes se constituyen en mis enemigos, porque no soy su Señor. Entonces, hay una deformación en el exégesis de Juan 11, donde se trata de este elemento que los llamo amigos. Jesús nunca, el Nuevo Testamento nunca suspende la relación entre Cristo, la iglesia y nosotros como esclavos y esclavas. Entonces, en la jerarquía que se propone en la nueva reforma apostólica, rechaza el concepto de consiervos. ¿Ve? Que hay una jerarquía, no somos coiguales, no. Ustedes, si no son apóstoles y profetas, ustedes son inferiores a nosotros. ¿Ve? Y lo que me da autoridad es porque soy apóstol. No, eso es tu desempeño de responsabilidad de servicio. Tu identidad ante Cristo y el miembro del cuerpo de Cristo es el siervo, sierva. Y a honra, cuando Timoteo escribe que tenemos que honrar, ¿verdad?, nuestros maestros, nuestros predicadores, pero también la Escritura nos llama que somos llamados a honrar no solamente a nuestros padres, nuestras madres, sino somos llamados a honrar, la misma palabra de honrar a las viudas. En 1 Timoteo 5:3, en 1 Timoteo 5:7, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Okay? Pablo 13:7, al que honra, honra, pagar todo lo que debéis, y al que atributo, atributo, el que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. 1 Pedro, honrar a todos. Se está usando el mismo concepto. Entonces, esta idea que al apóstol, porque es mi padre espiritual, primero, en ningún lugar me dice en la Escritura que el apóstol o el profeta es padre o madre espiritual. Eso es parte del problema mayor de alegoría. La alegoría toma lo que dice un texto y en vez de leer y entenderlo literalmente que lo que dice, lo convierte en una verdad espiritual. Eso se llama alegoría. En ningún lugar me dice a mí, ¿ve?, que ellos son mis padres espirituales. Ahora, yo entiendo como pastor, criándome en Nueva York, iglesia pentecostal, sí se daba, y como puertorriqueño había todo un vocabulario de mi padre espiritual o mi iglesia espiritual, a donde yo nací. Hay ese discurso, mira, eso es muy positivo, muy lindo, ¿verdad? Reconocer la influencia que mi pastor y otros hermanos en la iglesia han tenido sobre mi vida, pero convertir eso en una doctrina de poder que tienen potestad. Bueno, un hermano mío tuvo que salir corriendo de una iglesia que tomaron tan literalmente este asunto de paternidad, que la esposa tenía que pedirle permiso a ellos y él como esposo a ellos, que el pastor y la esposa determinaba todas las decisiones que ellos tenían que hacer sobre economía, escuela, trabajo, lo que fuera, porque ellos eran los padres espirituales. Esto no es bíblico. Que yo honre, respete, y aquí la palabra honra en griego es respetar. Debemos de respetar. Y si el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente como debe, el Espíritu Santo crea en el creyente ese respeto, esa disposición a agradecer, ¿verdad?, y bendecir a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pero que esto se dé y se entienda dentro de un marco de jerarquía, de poder, eso no es bíblico. El modelo que continúa bíblico es de consiervos y consiervas. Y eso no cambia hasta el día que seremos levantados, recibidos por Cristo, a donde seremos transformados. Entre tanto, no hay otra relación sino entre hermanos y hermanas. Ahora bien, pastor, excelente lo que usted ha tocado, y
Además de lo que usted ha dicho de la jerarquía, hay unos conceptos y unas enseñanzas que a mí me preocupan y se las quisiera expresar a ver qué usted opina, porque parte de las enseñanzas de esta paternidad espiritual es que yo como padre soy el que te da identidad a ti como hijo. Yo como padre soy el que te da la unción o esa cobertura espiritual que tú necesitas, e inclusive yo te puedo dar de mi unción, ¿verdad? Porque yo soy tu padre espiritual, y el propósito también que tú tienes en el cristianismo, yo como padre espiritual te lo doy. Entonces, esa enseñanza ¿qué usted opina de eso? Bueno, es triste que si los que están enseñando eso de verdaderamente lo creen, eso es una doctrina demoníaca. No hay otra forma que yo tengo para expresarlo. ¿Por qué? Wow. Porque están asumiendo el lugar único que tiene Cristo en relación conmigo como creyente. El único que me salva, que ha compartido, que me ha justificado, que me ha redimido, que me ha reconciliado, es Cristo, nadie más. Contradice la teología del Espíritu Santo Nuevo Testamentaria. El que fue dado a la iglesia para capacitarla, para convencernos de pecado, para santificarnos, es la persona del Espíritu Santo. Nadie puede desempeñar la tarea de unción, de comprensión, iluminación, el nacer de nuevo, la santificación, etcétera, sino el Espíritu Santo. Y entonces esas aseveraciones que usted ha comentado descartan la obra del Espíritu Santo. Que tú seas o sirva en tu servicio como siervo, como maestro, que me orienten. Lo que en Efesios 4, ¿verdad? Nos dice que estos ministerios han sido dados, ¿verdad? Y enviaré, Pablo escribía, el Señor escribiendo, vemos que nos dice que le voy a dar el Espíritu Santo, el otro consolador. Y ahí la palabra paracaleo, el otro consolador en Juan 14 y Juan 16, él va a ser tu guía, tu orientador, el que te va a convencer de pecado, el que va a estar contigo, el que te va a cuidar, el que te va a iluminar la dirección y el propósito, la voluntad de Dios. Él es el que te va a revelar las cosas de Dios. Él es el que va a revelar a Cristo en tu vida. Todo eso, el desempeño de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, si ellos están acudiendo a desplazar al Espíritu Santo y que otro sierva, asuma esa autoridad y poder que no le corresponde y que nunca se le ha dado, y que tiene señorío sobre ti. Todo eso es antibíblico. Eso Pablo diría doctrina de demonio. Y tristemente, por el hecho de nuestros amados hermanos, muchos desconocen las escrituras. Ellos confían que lo que el pastor, que ahora no es pastor, porque ser pastor no es la cosa ahora. No, yo no soy, yo superé ser pastor, yo soy apóstol. Que ahora se ha desprestigiado ser pastor porque es una posición inferior en la iglesia. Entonces, tristemente, la mayoría, muchos de los hermanos y hermanas en nuestra congregación que aman al Señor, de nuevo, estos son mis hermanos en Cristo. La mayoría son neófitos en la palabra. Ahora, quiero estar claro. El hecho que usted esté sirviendo 20 años al Señor, 30, 50, no quiere decir que usted no sea neófito en la palabra. La mayoría, y como en mi experiencia en la pastoral lo he visto, hermanos y hermanas, miembros de la iglesia, líderes por años, y desconocen las escrituras. ¿Cuáles son los dos servicios más a donde menos gente llega? El estudio bíblico, el servicio de oración. Pero quieren ser líderes de la iglesia que es dirigida por la palabra, pero no tienen interés en ser discípulos de la palabra. Entonces, en este vacío del conocimiento bíblico,
se le está robando la oportunidad al Espíritu Santo de iluminar la palabra, porque la iluminación del Espíritu Santo viene a través de la palabra, ¿ve? No por las emociones, no por el canto, no por la música, sino por la palabra. Y cuando la mayoría del pueblo no le interesa el estudio sistemático de la palabra con maestros, porque el ministerio más renombrado de Cristo y de la iglesia fue el del maestro. Observen eso, es el del maestro. Y cuando Pablo a la carta a los Efesios incluye pastor, en griego es pastor maestro, porque la tarea fundamental pastoral es primero preparar discípulos. Porque si tú no preparas discípulos, ¿cómo ellos van a desempeñar los ministerios? ¿Y cómo van a defender el evangelio si lo desconocen? Porque no han sido estudiantes de la palabra. Entonces el discipulado es fundamental. Entonces, tristemente, por la prioridad de muchos de acercarse bajo maestros preparados para instruir en la palabra, lo que surge es fácilmente ser convencido por retórica evangelística, retórica espiritualista, ¿verdad? De emociones, que son convencidos por las emociones, pero desconociendo la palabra. Esto es una crisis que tenemos. Hermanos que aman al Señor, yo no dudo eso, pero no lo aman suficiente para establecer una prioridad de escudriñar las Escrituras y hacerlo con maestros y maestras de la palabra, que ellos también han sido discípulos bajo maestros preparados. Y así que pudiéramos decir, pastor, para tal vez ir desmembrando un poco esto de padres espirituales, como siervos que somos en el cuerpo de Cristo, nuestra principal función, sea cual sea nuestro ministerio, es el del servicio. Y que lo principal que tiene esta doctrina es de jerarquía, de que hay posiciones. Yo lo pudiera tal vez presentar, yo he estado en lo que son multiniveles y lo que se conocen como pirámides, y lo pudiéramos visualizar de esta manera, en donde la persona que está arriba siempre es la que tiene el mando. Y cuando vemos esta doctrina a nivel visual, ¿verdad? Porque a mí me gusta ser bastante visual, vemos que está el apóstol, vemos que están los líderes, y en lo último es que está la congregación, cuando debería ser a la inversa, que la congregación sea el que ocupe ese primer lugar, porque a ellos es que nosotros vamos a servir, ¿verdad? Y que esa principal persona en nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe es Cristo, y es el Espíritu Santo, que es el que nos dirige. Y cuando vemos también, ¿verdad? Para traer un poco a la luz de la Biblia, como usted traía ahorita también textos bíblicos, Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y pudiéramos entonces también aplicar este texto a que nuestro Padre es Dios. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Y en cuanto a nuestro ministerio tal vez pastoral, como usted mencionaba ahorita, podemos buscar ese versículo de Primera de Pedro 5:2, en donde dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Así que nosotros venimos a servir y tenemos gran responsabilidad
en el ministerio pastoral de cuidar a esas almas que fueron compradas a precio de sangre. Amén. Y vemos que en el pasaje que leíste, a donde Dios nuestro Padre, ahora como están usando la analogía, ahora a donde violan la palabra, no es en la analogía que Dios es mi Padre, eso está claro, yo estoy sujeto, es la fuente de mi vida, de mi salvación, etcétera. Pero entonces hacen la maroma de alegoría. La alegoría es transformar y espiritualizar que ahora el Padre soy yo el apóstol. Y ustedes deben su lealtad y su vida, su unción y bendición a mí. Ese brinco de analogía a alegoría es antibíblico. Dios es nuestro Padre. Ahora, aquí otro elemento bien marcado, no solamente en el asunto de paternidad y la nueva reforma apostólica, pero esto es un problema casi universal en nuestras iglesias y no tienen que ser pentecostales. Es como la cultura moderna posmoderna ha influenciado y nosotros hemos bautizado como bíblico el concepto del individualismo. El individualismo es el fruto del humanismo pagano, aristotélico, Kant, Sartre, Nietzsche, Rousseau y por ahí uno sigue. Es un invento demoníaco. ¿Por qué? Porque el individualismo hace imposible la unidad. Y el deseo de Cristo en su última oración fue, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, y que así el mundo sepa que tú me enviaste. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia y aquí específicamente nuestra iglesia pentecostales han bautizado el individualismo. Entonces, ¿qué hacemos con Hechos 2? Que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y quién recibió el Espíritu Santo? El individualismo ha deformado el testimonio de Hechos 2, porque nosotros predicamos y enseñamos, yo recibí el Espíritu Santo. Hemos individualizado la recepción del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, no al conjunto de individuos. Fue en su carácter de estar juntos y unánimes, obediente. ¿Ve? Por eso Pablo en Romanos va a hablar del cuerpo de Cristo, a donde somos miembros el uno del otro, a donde cada uno se ayuda por las coyunturas, que se ayuda mutuamente, que lo que el Espíritu está trabajando es con personas, no individuos. El concepto de individualidad, autonomía de la persona, desaparece cuando uno se constituye miembro del cuerpo de Cristo, porque somos miembros, cada uno desempeñando una función necesaria para el bienestar de todos. ¿Ve? Entonces, esta jerarquía marca la importancia de la individualidad, que rompe y hace imposible la comunión de los santos. Uno no puede tener comunión con un conjunto, con un bonche de individuos. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia como persona, no como poder, no como energía, no como una influencia, ¿verdad? Sino como una persona. Esta es otra descontinuidad del Antiguo Testamento. El Ruach del Antiguo Testamento se revela de una forma distinta del Nuevo. Viene una persona, el otro consolador, coigual con Jesús, eterno, infinito, santo, trascendente, omnipresente, ¿ok? Residente en el creyente. Entonces, el que crea la capacidad de unidad es el Espíritu Santo, porque desaparece la individualidad. Lo que hay son relaciones interpersonales, el uno con el otro y el fuerte apoyando al débil. ¿Ve? Pero que esa visión pneumatológica del Espíritu Santo de la iglesia
de los siervos y las siervas se deforma totalmente en esta nueva reforma apostólica. Entonces lo que tenemos, y triste es que los que no lo sabían, hay como 15 diferentes niveles de apostolado. Y cada uno de ellos tiene que pagar una cuota distinta. El ser apóstol no es gratis. Tú tienes que pagarlo. Es un negocio frío. Como decía la hermana, están estos negocios de jerarquía, pyramid scheme, se llaman en inglés. Eso es un pyramid scheme, ¿ves? Que se está dando, manipulando para dinero. Y de aquí el apóstol ahora tiene que ser próspero. Pierde la identidad de esclavo porque ha superado esa etapa. Y eso le quería traer, que dentro de esa misma individualidad, por el mismo desconocimiento, escuchamos los discursos en donde ya la centralidad no es Jesús, en donde ya la centralidad no es traerme a esa corrección, a esa transformación, a ese aliento de esperanza. Ahora el discurso es, tú tienes identidad, tú tienes que conocer cuál es tu identidad, tú tienes el poder dentro de ti para prosperar. Si tú das tanto, vas a prosperar en esta área. Si tú, entonces el discurso ciertamente es totalmente fuera de la centralidad del evangelio. Sí, y interesante porque este asunto de identidad me parece a mí una de las áreas de estudio mío que me interesa mucho es la filosofía moderna posmoderna. Y dentro de la estructura de la modalidad filosófica posmoderna es identidad. Porque tu identidad y quién tú eres es una construcción social. Y lo más importante a definir tu mundo es tu identidad y cómo tú entiendes y manejas tu identidad. Es altamente individualista, es narcisista, tiene que ver con yo y yo. Y hedonista, porque además que el yo busca hacer aquello que le gusta, que le hace sentir bien, que sirve para darle identidad. Lo que me da a mi identidad como cristiano no es mi pastor, no es el apóstol, no es el predicador, el evangelista, es la palabra. La identidad yo la encuentro en Cristo, en la palabra, la encuentro en mi relación con la persona del Espíritu Santo. Note que el que produce esa identidad, esa espiritualidad, Pablo escribiendo a los Gálatas me dice que es el Espíritu Santo porque es el reflejo del fruto del Espíritu. ¿Y quién es el único que es capaz de crear, ¿verdad?, la moral de Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. Y Pablo identifica eso, esa madurez espiritual, con el fruto del Espíritu. No es el fruto del pastor en mi vida, no es el fruto del apóstol o el evangelista, es el fruto de la persona del Espíritu Santo que trabaja en mí. Ahora sí, que Él use los miembros del cuerpo de Cristo en su desempeño de vida irresponsable y bíblico, que sirvan como la instrumentación, los medios por el cual el Espíritu Santo está bregando con mi carácter, mi deseo, etcétera. Seguro que sí. Pero ese desempeño de los ministerios y los dones no reemplaza al Espíritu Santo. Y aquí aquí también se crea otro problema neumatológico, es decir, de la teología de la doctrina del Espíritu Santo, que los dones y los ministerios no son los indicadores de tu espiritualidad. ¿Se puede repetir eso, pastor? Los dones y los ministerios no son dados para servir como una indicación que usted o yo somos espirituales. Hemos vivido en los últimos 2 o 3 años grandes líderes, maestros, profetas, teólogos, evangelistas, que parecen un ministerio de sanidad, milagro, y viene a ser que eran unos inmorales. ¿Ves? Y el peligro es que la iglesia ha interpretado
que yo puedo saber que tú eres espiritual por el ministerio que tú desempeñas. Yo puedo saber que tú eres espiritual y maduro por los dones que tú ejerces. Ahora, ¿qué es el problema fundamental bíblico teológico con eso? Es la escritura me dice, y Pablo lo repite, que todo don y ministerio es una expresión de regalos, de jariz, de gracia de parte de Dios. No es algo que yo merezco, que yo me lo gano. Cuando convertimos los dones y los ministerios como los indicadores de mi espiritualidad, es decir, como yo he sido espiritual, el Espíritu Santo me ha dado este ministerio, porque yo he sido espiritual, me dio este don. Entonces, el peligro destructivo al testimonio de la Escritura es que convertimos los dones en medallas, los dones en trofeos. Yo me gané este ministerio porque yo era espiritual. Porque si yo no fuese espiritual, el Señor no me hubiese dado un don de milagro. Si yo no hubiese sido espiritual, Él no me da un don de enseñanza. Pero porque fui espiritual, Él me gané la medalla de ser profeta, evangelista, maestro, pastor o lo que sea. Eso es una deformación crasa de la enseñanza de gracia y el don y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y la iglesia. Pero esto es lo que tenemos, por de nuevo, desconocer que todos los ministerios y dones, no importa cuál sea, es un regalo de parte del Espíritu que usted y yo no merecemos. Y yo he llegado a entender que son medios por el cual el Espíritu Santo me ayuda, me capacita, me corrige, me bendice, para yo ir creciendo de gracia en gracia, por la misericordia, no porque yo me lo gane. Entonces, esta jerarquía de poder, este individualismo, el asunto de la identidad, todo destruye el lugar del Espíritu Santo en la vida y misión de la iglesia. ¿Ves? Y lo que es triste, y lo peor es que es un negocio frío. Un negocio, le están sacando millones a los hermanitos, y entre los más humildes que no tienen, y pastores que quieren sentirse en autoestima, le dice, tú tienes que ser apóstol. ¿Ves? Ahora, yo era pastor, pero ser pastor es inferior, es un llamado inferior. Mire qué cosa, un llamado inferior al cual el Señor ha depositado el cuidado, la gracia, es inferior. En eso, pastor, es interesante que lo traiga, porque dentro de esa misma línea de la individualidad y del discurso de identidad, lo podemos ver como una doctrina en donde hay un problema de ego, hay un problema de realmente de identidad, porque si tu identidad está cimentada en lo que otros pueden demostrarte por medio de la fuerza o de la manipulación, pues es un problema de identidad. Seguro que sí. Creo que una de las grandes crisis que vive actualmente, principalmente pastores y líderes en la iglesia, en el mundo moderno, postmoderno que estamos viviendo, en lugar del pastor o la pastora, no hay lugar de respeto. Es una sociedad postcristiana secular. Entonces, aquellos que se llaman líderes, y yo no me llamo líder, yo soy un esclavo. El único líder, cafela, es Cristo. Así se usa en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? En el pensar moderno, este asunto que yo soy ha creado entonces una crisis en lo que se llaman los líderes de la iglesia, porque la sociedad no los reconoce, no los apoya. Es una sociedad postcristiana secular. Entonces, el liderazgo, especialmente en nuestras iglesias humildes, a donde el único lugar de respeto que ese hermano, esa hermana tiene en la comunidad donde vive, es que es pastor o pastora. Y aquí quiero contar rapidito el que fue presidente del concilio al cual yo pertenecía, cuando él no fue renombrado, porque él había sido renombrado varias veces, cuando él no fue nombrado obispo.
y en esa ocasión yo fui nombrado obispo del concilio. Me senté con él y dije, Samuel, es que tú no entiendes lo que esto representa. Tú estás muy joven todavía. El único lugar a donde yo recibo respeto, que me pongo una corbata, me pongo un suit, es como ministro. Y los años que fui obispo. Ahora, ¿a dónde yo he vivido y trabajo? En un restaurante limpiando platos. ¿Quién me respeta? Nadie. Lo único que me daba dignidad, respeto, identidad, era mi identidad como ministro del Evangelio. Entonces, hoy vemos una crisis de identidad, porque en una sociedad postcristiana, secular, no hay lugar para el ministro. Entonces, ante esa crisis de identidad, ¿a dónde y quiénes van a definir mi identidad? El mundo. En este caso, la secularidad de ese mundo, ahora lo tenemos en el Apóstoles, que se atreven a decir, yo soy el que voy a darte a ti identidad. Yo define tu identidad. Lo otro, que esta crisis de identidad resulta en una crisis de inferioridad. Porque como soy despreciado, no respetado, ¿cómo entonces yo recupero mi sentido de respeto, ¿verdad? De propósito? Entonces tengo que buscarlo en otro medio. Y en vez de encontrar la palabra y el Espíritu Santo ser el medio que define quién soy, que me da seguridad, que en sí define y me mantiene mi identidad en Cristo, que Pablo repite y repite y repite y repite, que estamos en Cristo, pero ahora, como en el mundo secular, el que me va a definir ante mi crisis de identidad e inferioridad va a ser el apóstol, va a ser el profeta, otro que está en una crisis de identidad, otro que está en una crisis de inferioridad, que necesita ejercer poder. Y es triste que entre el liderazgo que yo he observado de muchos de estos, Pablo los llamó pseudo apóstoles, porque este problema no es nuevo. Esto persiguió a Pablo en la carta a los Corintios. ¿Qué vemos? Que Pablo dice que estos son motivados primero por poder, que ya hemos hablado. Gloria. Quieren ser riquezas, el negocio del apostolado, prestigio. Bueno, yo he ido a iglesia a donde yo he sido el predicador y no me han dejado subir al púlpito hasta el último momento porque yo no era apóstol. Fama. En varias ocasiones han venido apóstoles. Me dicen, mira Sola, mira, ¿por qué tú no te unes a nuestra asociación apostólica? Ven bajo nuestra cobertura. Yo soy el apóstol Tari, yo tengo la cobertura. Yo no, hermano, ya yo tengo cobertura apostólica. Sí, hermano, ¿con qué organización? Yo vivo bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no me cobran ni un centavo. Entonces, pero ante una crisis de identidad de inferioridad, tristemente, siervos y siervas que aman al Señor, se creen que van a encontrar su sentido de autoestima comprando un apostolado. Y triste, entre esos apóstoles encuentran su identidad y estima comprando títulos, llamándose doctor, teólogo, compraron el título, que es un chantaje, otro chantaje de dinero, de venta de títulos, y ahora no es suficiente ser apóstol, soy doctor también. Hermano, de ese ser embustero. Pero esta es la crisis de identidad que no se funda en la palabra y se crea por la obra del Espíritu Santo en una obra interior del fruto del carácter de Cristo, resulta en asuntos de poder, gloria, riqueza, prestigio, fama. ¿Ves? Entonces, esto no es bíblico, esto es desastroso para la iglesia, para el creyente y más para el individuo que se encuentra convencido. Mira, vuélvete a la palabra, pídele al Señor que por su palabra te ilumine y vea tu error.
porque esto es horrible el daño que le están haciendo a millones de nuestros hermanos y hermanas que aman al Señor y no desconocen que están siendo manipulados. Y eso es un pecado horrible, que se manipule un siervo del Señor para los beneficios de poder y dinero. Pastor, y entonces le pregunto, ¿verdad? Porque una de los textos principales que utilizan, además, ¿verdad? Del de Timoteo, del de Pablo con Timoteo, está el de Hebreos 13:17 en cuanto a que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esa parte yo creo que casi nunca la leen, pero bueno, para que lo hagan con alegría y sin quejarse. Porque le traigo el texto bíblico, ¿verdad? Porque dentro de lo que estamos hablando y lo que estas personas que se llaman ser padres espirituales. Ese es Hebreo. Hebreos 13:17. Sí, aquí lo tengo. Y bueno, vamos a mirar al texto, ¿ok? Y ver qué es lo que nos dice. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores, ¿ok? Entonces, déjame buscar aquí. Se me brincó aquí de 13. Lo que dice: y sujetar Obedecer a ellos. vuestros pastores. Seguro, los que lidian entre nosotros, estamos llamados a ser obedientes. Pero esa obediencia no es absoluta, no es incuestionable. El único que tiene a quien yo le debo toda obediencia, sin excepción, es a Cristo. Por eso que en el contexto de pastores tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque lo que preside, lo que vino antes de pastores y ovejas, es mi relación con Cristo. Y esa relación con Cristo es como mi Señor, a quien yo le pertenezco. Entonces, ¿quién es mi amo? No es el pastor. El pastor no es mi dueño. El pastor es uno que mi amo ha llamado a acompañarme y ayudarme. Y en ese desempeño responsable y bíblico de pastorear, yo debo de ser obediente, seguro. Pero esa no es la relación absoluta o primaria. Eso es una relación secundaria. La relación no negociable primaria es Jesucristo como mi amo, mi dueño. Él es mi buen pastor. ¿Ve? Entonces, que os hablaron la palabra de Dios. Yes, ahora mire la condición. ¿Qué vamos a hacer con estos pastores que están enseñando falsas doctrinas? Esa es la pregunta que le tenía después. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pastores que se están inventando de la manga doctrina? Que están enseñando que ellos reciben doctrina de ángeles y que los apóstoles sobre ellos reciben doctrina de ángeles y se la enseñan a ellos. Entonces, la condición de obedecer, ¿verdad?, a vuestros pastores es si le están hablando palabras de Dios, considerar el cual haya sido el resultado de su conducta. ¿A dónde está el testimonio del fruto del Espíritu en la vida de ese pastor, de esa pastora? ¿Cómo está el asunto de prosperidad y el materialismo mundano demoníaco en su vida? ¿Ah? ¿Cómo entonces consideramos que eso es contrario al evangelio y al testimonio del cristiano? ¿Cómo entendemos que hablaron la palabra de Dios cuando están presentando una jerarquía y relaciones antibíblicas, a donde están desplazando la obra del Espíritu Santo y atribuyéndose a ellos esa gloria, ese poder y esa unción? Entonces, si esa es la relación pastoral, yo no lo tengo que honrar. Yo no tengo que obedecer, considerar cuál sea, si ha sido el resultado de su conducta y imitar su fe,
Note su fe, y su fe de pisteo es el testimonio del contenido de su palabra. Y entonces, como yo voy a respetar y someterme a un pastor que está predicando disparate, falsas doctrinas inventadas de hombres, a donde lo que tiene es un negocio invitando a otro en su iglesia para que sean apóstoles para él recibir el diezmo de ellos, además del diezmo de miembros. ¿Ok? Y note que el modelo escrito es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. No os dejáis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, y que nunca aprovechen a los que han ocupado de ellos, se han ocupado de ellos. Entonces, aquí sigue lo que dice en hebreo, no podemos pellizcar los versículos, porque qué lindo suena, ¿ok? Pero entonces hay condiciones. Entonces, triste decirlo, mi experiencia ha sido que la mayoría de pastores que yo conozco no son maestros. Tristemente. Ser predicador no es lo mismo que ser maestro. El ministerio de maestro es algo diferente al de ser pastor. Y el de pastor, según Efesios 4, debe de ser maestro. La mayoría no lo son. Y qué triste testimonio. Pregúntese, mi hermano y hermana, en el día del estudio bíblico, ¿a dónde está el pastor? En la mayoría de iglesias está en la oficina. Entonces no es ni maestro ni alumno. A mí mi pastor, cuando yo comencé pastoreando a los 19, 20 años de edad, mi pastor me dijo: Samuel, las ovejas van a imitar lo que tú haces y lo que no haces. Entonces tenemos unas generaciones de pastores que no son maestros, no son estudiosos de la palabra, son contratistas, pintores, músicos, negociantes, cuántas otras cosas, pero maestros y maestras de la palabra. Que ese don de enseñanza acompaña su desempeño pastoral de cuidar de las ovejas. Entonces, esto está tan ausente que ha resultado que yo observo y diría que muchos en nuestras congregaciones, como no ven al pastor como maestro, se van a los medios, a YouTube, WhatsApp, para ellos encontrar sus maestros afuera. Entonces, lo mismo como el pastor tampoco es predicador, entonces va a los medios, ahí encuentra su predicador favorito, que va a predicar a lo que a mí me gusta. Entonces, esas ovejas, que no son ovejas de nadie, son ovejas de los medios, se sientan en nuestras congregaciones. Entonces, tristemente, como muchos pastores no son ni predicadores de la palabra, copiando los mensajes del internet, entonces convierten el servicio en entretenimiento. Mi tarea psicológica es ayudarte a sentirte bien, que tú puedas salir del culto y decir: oh, qué bendición, pero yo me sentí, qué bien, sentí la gloria de Dios. Pero no hubo palabra. Hermano, el culto estuvo tan poderoso que no se pudo predicar. Esto es lo que estamos viendo. ¿A dónde? Por el vacío bíblico, por la enseñanza y la predicación, en nuestras iglesias el culto se ha convertido en entretenimiento, un concierto, a donde lo que domina lo que se va a hacer son los músicos, no el pastor, no el evangelista, los músicos y los que supuestamente dirigen adoración. Y vamos a cantar 1 o 2 horas, pero que el predicador o el maestro no venga a enseñar más de 40 minutos, porque yo vengo para un masaje pentecostal, para sentirme bien. Todo esto está íntimamente ligado de cómo nosotros como creyentes, muchos se han separado de conocer y trazar bien la palabra de verdad,
para poder dar razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una crisis con muchas vertientes que se manifiestan de diferentes formas en la vida de la iglesia y en muchos lugares. Por eso es que la iglesia está tan débil. Ciertamente, pastor, y como usted dice, tiene tantas vertientes que a veces uno tratar de irse por una sola vía es realmente imposible. Y haciendo, ¿verdad? A lo mejor un poco de resumen para esas personas que a lo mejor se vayan conectando, entendiendo que nosotros, número uno, estamos llamados, ya sea por el don que Dios ha puesto en nosotros, o por los dones, o el ministerio que haya puesto en nosotros, es servicio. Es servicio, y a quien nos rendimos es al Espíritu Santo, que ciertamente honramos, respetamos a esas personas que están como pastores de nosotros en nuestras comunidades de fe, pero no nos sujetamos absolutamente, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sino que mi absoluto tiene que ser esa revelación que es la palabra y el Espíritu Santo. Y que nosotros podamos de alguna manera comenzar a romper con esto, y es ahí a donde viene mi pregunta, pastor. ¿Cómo, además de toda esta cátedra que usted nos ha traído y que sabemos que no la podemos hacer en una sola hora, pero ¿qué puedo hacer yo que estoy en una comunidad de fe en donde el discurso es que yo tengo que someterme a ese padre espiritual, que inclusive lo podemos ver en las mismas redes sociales, como usted dice, que donde feligreses le dicen papá, le dicen papá a ese pastor, le dicen papito, le dicen con el sentido de control, ¿verdad? Porque por lo menos nosotros, siendo puertorriqueños, en nuestra cultura decimos, este es mi hermano, y no somos hermanos de sangre, y es algo cultural, pero aquí estamos viendo que ese daddy es de control, de manipulación, de que tú te tienes que someter. ¿Cómo yo me puedo comenzar ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso que yo tengo que hacer si yo estoy identificando que yo estoy en un lugar donde esa es la doctrina? Bueno, yo diría, primero, ante este problema y otros, el primer paso a intentar resolverlo es reconocer que tenemos un problema. Yo entiendo, a la luz de la palabra, que el que me ayuda a entender que estoy equivocado es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo mis hermanos y mis hermanas que han caído en esa trampa abren su mente y corazón a pedirle al Espíritu Santo a iluminarles? Porque la palabra nos dice que Él os guiará a toda verdad. Esa obra de convencer es la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Yo no dudo que hay aquellos y aquellas que me están escuchando que dicen, no, está totalmente equivocado. Gloria a Dios. No son. Entonces, ante una postura así que no cuestiona a dónde está, que no se atreve a abrirse al Espíritu Santo y a la palabra. Señor, ilumina tu palabra a mi entendimiento, porque tú no quieres que yo viva una vida equivocada, contraria a tu voluntad. Yo quiero vivir en tu voluntad. Entonces, Señor, si estoy equivocado, enséñame, ayúdame y hazme sensible a esa verdad. Porque yo quiero servirte y yo no dudo que los hermanos y las hermanas que están en este asunto no aman al Señor. No lo dudo. Han caído en lo que Pablo llama una mentira, como los Gálatas. Ha venido otra revelación a desplazar la revelación dada por Cristo a la iglesia. Entonces, la respuesta a esa es, espérate. Si honestamente yo estoy procurando conocer la voluntad de Dios, si estoy equivocado,
¿Cómo abro mi mente y mi corazón al Espíritu Santo y la palabra? A la revelación dada por Cristo, por el Espíritu Santo, a nosotros en las Escrituras. Entonces, si no hay esa sensibilidad espiritual de yo cuestionar a dónde estoy parado, nada va a cambiar. Entonces, eso no es una espiritualidad bíblica, que es el otro problema. ¿Cuántas veces en mi vida yo me he tenido que parar? Señor, aquí yo estoy equivocado en esto. Porque yo entiendo y en cuántas ocasiones el Señor me dice, bueno, tú estás medio equivocado. Esta parte de lo que tú estás entendiendo y creyendo aquí es bíblica. Pero en esto y esto, cuídate. Eso no es bíblico. Oh, gracias, Señor. Porque el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, ahora me acompaña como discípulo de la palabra. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en filosofía y teología, uno de mis mentores me dio un libro y me dice, Sullivan, lee este libro que acaba de ser publicado y la semana que viene tú te vas a sentar con el autor del libro, un gran teólogo alemán. Él está aquí en Nueva York y él estará dictando unas cátedras aquí y tú y yo nos vamos a sentar con él y tú le vas a hacer una reseña crítica de su nuevo libro. Yo me puse a temblar, que como el gran teólogo Moltmann, Jürgen, no. Entonces, cuando estamos dialogando, yo, bueno, me parece que aquí esto está un poco, y él dice, no, Sullivan, es que tú no entendiste lo que yo quise decir ahí. Ahora, déjame aclararte a ti lo que eso quiere decir. ¿Quién mejor aclararme el texto que su autor? Me voy yo a debatir con el autor que lo que él escribió y la intención que él tenía en escribir no era lo que él quería, que yo le voy a decir, eso no fue. Entonces, ante la palabra, yo aprendí, Señor, tú eres el autor. Aquí tengo tu palabra. Acompáñame ante mi reflexión, en mi oración. Ilumina mi mente y mi corazón. Y a donde yo esté equivocado, corrígeme. ¿Ok? A donde yo tengo que aprender verdades que todavía yo desconozco, que están ahí, ilumíname para yo verla y entenderla. Entonces, me parece que esa apertura ante la palabra y el Espíritu Santo debe de ser la postura cotidiana del creyente ante la palabra. Porque otros hermanos en Cristo no pueden reemplazar o desplazar la obra del Espíritu Santo en entender la verdad del Evangelio. Entonces, y nadie puede desplazar al Dios Trino, Padre y Espíritu Santo, como mis padres. Nadie puede asumir esa postura de ellos. Ninguno de ellos es creador. Ninguno de ellos es mi salvador. ¿Cómo se atreven a presentarse como sustituto a nuestro justificador, redentor, nuestro reconciliador, nuestra bendita esperanza? Y ellos asumen que ellos tienen la autoridad para tomar ese lugar y que en vez de orar Abba, Padre, al Dios celestial, que yo me tengo que dirigir a ellos como Padre, como Abba. Que sean sinceros, que abran sus mentes y sus corazones. ¿Verdad, Señor? Si yo estoy equivocado, ayúdame a reconocer mi error, porque yo te amo. Yo quiero vivir en tu voluntad. Pero si yo he caído aquí en una doctrina falsa, Señor, mi deseo es que tú me lo dejes saber y me ayudes a salir de esto. Y esa es la oración que la misma Biblia dice, que todo lo que pidamos al Padre será concedido porque va acorde a su palabra. No es el carro, no es la casa, sino es el que nosotros podamos cumplir esa voluntad, pastor. Palabras finales que quiera compartir con nosotros, pastor. Bueno, saludo a todos mis hermanos y hermanas, a William, a Carla por la invitación, a mis hermanos que nos han acompañado, nuestras hermanas, y mis oraciones a hermanos y hermanas que se encuentran dentro
de esta práctica, que yo entiendo ser poca bíblica, pero porque sea poca bíblica, eso no quiere decir para mí que usted no ame a Cristo. Entonces sigue amando al Señor, sigue procurando la verdad de la palabra. ¿Ve? Y que esta sea quizá una ocasión a donde el Espíritu Santo te está ayudando a entender, espérate, aquí hay unas cositas que me parecen que no corresponden con la sana doctrina. Entonces, mis oraciones están con ustedes, sigan sirviendo al Señor, síganle fiel, pero el único Salvador, perdonador, reconciliador, justificador es nuestro Jesús. Él es mi amo. Amén. Y porque es mi amo y yo soy su esclavo, él me trata bien, pero tengo que obedecerle. Y él, como yo conozco a Cristo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Así es. Porque el único medio por el cual para nosotros Cristo se ha revelado es por las escrituras. Escudriñenlas para que encuentren y conozcan la verdad. Dios le bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un honor, un placer poder tenerle en este live. Así que desde acá, desde Texas, esperamos poder traerlo pronto para acá, pero le enviamos un abrazo bien caluroso. De nada, abrazos de aquí, de Puerto Rico, y hasta la próxima ocasión, Dios mediante. Amén, pastor. Le amamos. Dios te bendiga. Buenas noches. Amén.